Listo. A ver, vamos a iniciar con el tema de TSQL. Nosotros aquí tenemos el administrador de SQL Server, ¿no? Tenemos esta carpeta que nos visualiza todas las bases de datos que hemos ido creando o que yo tengo, ¿no? Yo puedo crear una base de datos en forma gráfica, haciendo clic derecho, nueva base de datos y obviamente creo la base de datos aquí, ¿no? Y puedo crear las tablas también en forma gráfica, pero nosotros también tenemos que aprender a utilizar Transa SQL. ¿Se acuerdan que les decía que Transa es un lenguaje, ¿no?, de manipulación de datos, de creación de objetos, que maneja base de datos o gestiona las bases de datos, ¿no? Nosotros vamos a aprender eso. Entonces, vamos a hacer una nueva consulta y aquí vamos a estructurar nuestra creación primeramente de la base de datos y luego de la tabla. Entonces, nosotros primero elegimos la base de datos que queremos. Todavía no hemos creado la base de datos, significa que debemos crearla. ¿Cómo creo una base de datos en TSQL, en este lenguaje? Tengo que utilizar create de crear, database y la base de datos, el nombre de la base de datos. Entonces, en este caso, el nombre de la base de datos se va a llamar instituto. ¿Ok? Yo tengo la base de datos o voy a crear la base de datos instituto. Lo ejecuto y se va a crear la base de datos instituto. ¿Dónde está? Actualizo, clic derecho, actualizar y acá está la base de datos institutos. En esta base de datos puedo hacer toda una serie de objetos dentro de la base de datos, ¿no? Ahora, cuando yo creo la base de datos, debo trabajar con esta base de datos a nivel de consulta. Entonces selecciono aquí y selecciono la base de datos que quiero trabajar. Entonces yo me ubico aquí y ya estoy trabajando con la base de datos instituto. Entonces, este código me permite, este es el símbolo de comentario, dos guiones y esto es comentario, creando la base de datos. Ahora, una base de datos contiene muchas tablas que se relacionan, ¿cierto? Entonces, acá vamos a crear una tabla. ¿Cómo creamos una tabla? ¿Cómo creamos una tabla? ¿Se acuerdan? Para crear una tabla, yo utilizo create table. ¿Ok? Create table. Y el nombre de la tabla, en este caso un instituto puede tener la tabla alumnos. ¿Ok? Y abro paréntesis y cierro paréntesis. De esta forma. Todo lo que está dentro son los campos de la tabla. Los campos de la tabla. Entonces yo puedo decir, código es un campo que quiero crear. ¿De qué tipo? Puedo decirle que va a ser de entero. Este es un tipo de dato. Entero, números. Y le puedo decir que va a ser un primary key. O sea, ¿se acuerdan que toda tabla tiene una llave primaria? Entonces, primary key, coma, entonces una llave primaria. ¿Qué más puede tener? El nombre del alumno. Hay otro tipo de dato que se llama varchar. Varchar es un tipo de dato que almacena cadena de datos, ¿no? O sea, letras. Entonces, yo le voy a decir un nombre, ¿cuántos caracteres puede tener como máximo? 50 quizás. Por ahí puedo crear apellido. Varchar 70 quizás. Listo. Ya creé mi tabla. O sea, ya codifiqué mi tabla, ¿no? De esta forma, yo creo una tabla en SQL Server, donde debo poner create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, cierro paréntesis, y todo lo que está dentro son campos.
pongo el nombre del campo, su tipo de dato y la acción en este caso, si es primary key o no es primary key. Primary key porque toda tabla debe tener una llave primaria. Nombre, varchar, 50 caracteres, apellido, varchar, 70 caracteres. Yo quiero crear esta tabla, selecciono y ejecuto. Y me va a crear la tabla. Si me voy a la parte de la carpeta tablas, ha creado la tabla alumno. ¿Ok? Ha creado la tabla alumno. Entonces, de esa manera, yo creo una tabla.